Cada vez que el alto comisionado Danilo Rueda sale a dar cifras sobre el número de organizaciones armadas en Colombia, yo quedo sin habla. La forma como, por ejemplo, da los datos y expone lo que él llama el crecimiento exponencial de la violencia en Colombia, nos deja siempre la impresión de que Colombia hoy está peor que antes, cuando el país, cuando en el país operaban las FARC, los paras y los poderosos carteles de las drogas. Y nuestra tasa de homicidios era una de las más altas del mundo. En sus discursos casi queda por hecho de que todos los acuerdos de paz anteriores que se han hecho en Colombia pues no sirvieron porque o fueron parciales o no se implementaron. Y que la única, oíganme bien, forma de salir de ese túnel oscuro y tenebroso es con la luz que alumbra la paz total. Ante el Congreso, Danilo Rueda dijo que había cerca de 20.000 hombres armados en Colombia, una cifra que, dicha sin contexto, pues le da la razón incluso hasta la derecha colombiana, que se opuso al acuerdo de paz y que hasta ahora dice que la desmovilización de 13.000 hombres armados de las FARC que se dio en el 2016 frente a una impresionante comunidad internacional, pues que fue una farsa y que prueba de ello son las disidencias. Cuando iba a iniciarse, por ejemplo, las negociaciones hasta ahora truncas o suspendidas con el Clan del Golfo, Danilo Rueda dijo que eran 9.000 hombres armados. Pero en los informes de inteligencia del ejército, esta organización criminal aparecía con no más de 3.500. Y hace poco, al anunciar que se instalaba la mesa de diálogo con las oficinas de la mafia en Medellín, se habló de 16.000 hombres armados, cuando en los registros de investigación de medios como Verdad Abierta, que vienen haciendo investigaciones hace mucho tiempo sobre este tema, pues solo se habla de 7.500. Algo parecido sucedió con los hombres de Mordisco. Mientras el alto comisionado ha hablado de 3.500 hombres armados, la Fundación Ideas para la Paz sostiene que no pasan de 1.500 hombres. El contexto, que es tan importante, no está cuando el alto comisionado da estas cifras y es muy clave para entender realmente qué es lo que ha sucedido en Colombia. Cuando el alto comisionado habla de que hay más de 20.000 hombres armados en el país, se le olvida decir que su fuerza de ataque de ese ejército, que además está disperso en miles de organizaciones armadas, es infinitamente menor en términos de fuerza y de ataque que cuando estaban las FARC en armas. Y no explica además que la mayoría de ellos pertenecen a grupos que no combaten al Estado, ni tienen enfrentamientos con el ejército, porque se la pasan dándose chumbimba entre ellos mismos. Se le olvida también decir que pese a que hay un incremento exponencial de la violencia, pues que hay cosas que han ido mejorando y de qué manera. Se le olvida decir, por ejemplo, que por cuenta del conflicto armado, la violencia derivada de ese fenómeno tan complicado en Colombia ha ido decreciendo de manera, ahí sí, evidente, si se quiere, exponencial, desde que se desmovilizaron las FARC, mientras que la violencia criminal de bandas derivadas del control de las rentas ilegales, pues ha ido subiendo. Una simple aclaración para que nos diga lo que está sucediendo habría sido suficiente para entender que hay cosas en las que hemos ido sustancialmente mejorando gracias a lo que se ha hecho en el pasado. Y no solamente en el pasado reciente, sino en el pasado, como por ejemplo cuando el M-19 logró encontrar la forma para hacer un acuerdo y desmovilizarse y entrar a la vida política hace 33 años.
Y hoy un presidente como Gustavo Petro, pues está al mando de un país, como Colombia, y pretende ahora hacer una paz total, una paz que cobije a todos, pero que debería reconocer los avances que se han hecho y poner en contexto lo que puede aportar la paz total. Es cierto que no hemos podido cerrar el ciclo del conflicto armado en Colombia, pero estamos a punto de hacerlo porque nos queda solamente una guerrilla, el ELN. Hemos ido encontrando soluciones posibles con las demás guerrillas y estamos muy cerca de cerrar el conflicto armado en Colombia. Frente al otro tema, pues estamos muy biches, eso sí es cierto, pero ponernos a decir que la paz total es la luz que nos va a sacar a nosotros del oscurantismo en que vivimos, porque estamos sumidos en una guerra infernal, todos los colombianos, pues es desconocer lo que ha sucedido, es desconocer la JEP, es desconocer lo que está sucediendo en muchas familias a partir de los esclarecimientos de verdad que se están haciendo. Es desconocer muchas cosas que no hay que borrar, sino que hay que integrar y sobre todo para cumplir lo que dicen que iban a cumplir, que es construir sobre lo construido. Caramba, ese gobierno que iba a ser exactamente el gobierno de la diferencia está cometiendo los mismos errores que cometió Iván Duque. A Danilo Rueda se le olvida también decir que pese que hay un incremento exponencial de la violencia, como él dice, pues también tiene que aceptar y decir y contarnos que la violencia por cuenta del conflicto armado ha ido decreciendo. ¿Y de qué manera? Sobre todo desde que se desmovilizaron las FARC. Pero pasa por alto por ese detalle. ¿Qué tal? Mientras que también es cierto, la violencia producto de los de las bandas criminales que se dedican a al control de las rentas ilegales, pues ha ido subiendo y aumentando. Eso es cierto. Pero es decir, que nuestro mapa de violencia ha cambiado sustancialmente y que primero ya no es un tema de seguridad nacional, sino un tema de criminalidad. Y que estamos a punto de cerrar el ciclo de conflicto armado en Colombia, porque estamos a puertas de poder cerrar esos diálogos que se están haciendo con el ELN. Hoy la cifra de enfrentamientos con el ejército y de militares muertos en combate sigue siendo una de las más bajas del continente. Se nos olvida ese pequeño detalle. Y también es cierto que hoy los grandes dolores de cabeza están en esas regiones donde hay comunidades que están siendo amenazadas por estas bandas criminales, que en su gran mayoría pues controlan territorios para su lucro personal y que no quieren ni cambiar el Estado ni tomarse el Estado por la vía armada. Todo eso nos hubiera podido decir Danilo Rueda, pero no lo dice, sino que nos confunde. Con tanta vaina que nos está pasando y que está sucediendo en este país, y eso que debía estar claro, pues tampoco lo está.